Bien, fíjate, vamos a poner el método este que tenemos por acá, el getInitialState, nomás para que se vea cómo ocurre toda la fase del render inicial nuevamente. Vamos a ponerla por acá, nos la copiamos y nos la pegamos por acá. Y aquí pues no le vamos a poner estado, simplemente para fines educativos. Vamos a ponerle getInitialState del hijo. Ahí se está montando. Entonces pues aquí vamos a recargar. Y aquí, déjame ver cuál es el error. Es que debemos de tornar un estado por lo menos. No me acordaba. Vamos a retornar en este caso un return. Un return que diga en este caso count. No vamos a poner el estado igual a 1. Nomás para poner algo que retorne. Guardamos. Recargamos. Y pues fíjate cómo ahí se dio la fase del render inicial. Tanto para el padre como para el hijo. Vemos cómo empieza con getInitialState. Y luego el render de padre. Luego el getInitialState del hijo. Y luego el render hijo. Y luego el componentWithMount hijo. Y luego el componentWithMount padre. Entonces pues vemos cómo está ocurriendo la fase del render inicial. Tanto para el padre como el hijo. Este no. Este sí y este no. Este no porque no lo tenemos implementado. Y entonces fíjate, vamos a limpiar. Volvemos a desmontar el componente. Fíjate cómo aquí ya está. Vamos a poner aquí. Y vamos a presionar el botón. Pues fíjate cómo desapareció. Se hizo el re-render y desapareció el componente. Se desmontó. Entonces pues inmediatamente se desmontó. Se disparó el método componentWithMount hijo. Entonces pues eso ya vimos que es. Ya vimos cómo es una forma de simular cuando se desmonta un componente del DOM. Pero como te digo, pues esto es una simulación de un desmounting de un componente, porque en el campo de batalla pues esto ocurre de manera más natural. Por ejemplo, cuando cambiamos entre interfaces. Entonces pues fíjate, ya se desmontó, limpiamos por aquí y volvemos a montar el hijo. Vamos a darle desmonta, monta. Pues pum, se renderiza el padre y vemos cómo inmediatamente se vuelve a disparar nuevamente el render inicial, incluso aunque no se recargó la página. Vemos cómo se lanzó el constructor. Efectivamente. Este no. El render sí. Efectivamente. Y luego el componentWithMount nuevamente. Entonces, eso es lo que yo quiero recalcarte en este video. Cómo funciona los ciclos de vida un mounting y el render inicial en su máximo esplendor. Vemos cómo el render inicial no necesariamente tiene que ocurrir simplemente una vez entre cada recarga de página. Vemos cómo aquí, a pesar de que no se recarga la página, pues la fase del mounting, del render inicial, ocurre simplemente de nuevo, aunque no se recargue la página como tal. Entonces por eso yo te recomiendo que la fase del render inicial lo veas así. Además aquí vamos a ponerle el comentario para que lo tengas de referencia y no se te olvide. Vamos a ponerle por acá el render inicial ocurre cuando se monta el componente en el DOM. Y como ya vimos, no necesariamente cuando se monta por primera vez, porque muchas veces vas a ver tú la definición así en internet, que la fase del mounting, el render inicial, se da cuando se monta la página por primera vez, cosa que no ha sido cierto, porque pues, tú puedes desmontar el componente y luego volver a montarlo y pues se vuelve a ocurrir el render inicial. Entonces te lo voy a leer. Dice, render inicial ocurre cuando se monta el componente en el DOM. Aquí voy a subrayar esto, cuando se monta el componente en el DOM. Y entre comillas, no necesariamente cuando se renderiza por primera vez, como lo estamos viendo. Porque acá, pues fíjate cómo lo limpiamos, lo desmontamos y ahí se desmonta. Pum, componentWithMount. Y aquí todavía no hemos recargado la página. Entonces nada nos impide volver a montarlo. Y vemos cómo inicia de nuevo la fase del mounting, de nuevo del hijo. Entonces, esta es la definición más correcta. No necesariamente cuando se monta por primera vez.
Y entonces esto lo podemos simplificar un poquito más. Fíjate cómo de que no. Si tú ya sabes JavaScript, deberías de conocer esta sintaxis. Fíjate, vamos a ponerle this.state.show y aquí vamos a usar el operador de AND. Y le ponemos en este caso el hijo. Y queda más simplificado nuestro código. Acuérdate que el operador AND funciona de la siguiente manera. Te va a retornar el primer valor false que se encuentra en este caso. Pues si el valor, en este caso, si en ese momento, si dice state.renderiza hijo, no sé qué ando pensando. Si renderiza hijo es igual a true, pues se va a disparar, en este caso, se va a retornar el hijo como tal. Si renderiza hijo vale true, perdón, pues aquí va a seguir la evaluación. Y entonces va a decir aquí en hijo. Pues entonces luego leo inmediatamente si renderiza hijo vale igual a true, pues se va a seguir la evaluación. Entonces va a evaluar la siguiente. Va a decir hijo, pues ahora sí que es siempre va a ser true porque es un componente de React. Entonces acuérdate que los valores false es el false, el null, el NAND, el 0, el -0, la cadena vacía y undefined. Por aquí yo tengo un video de cómo, te lo voy a dejar aquí en los comentarios, cómo funciona el operador AND. Entonces aquí, si renderiza hijo es igual a true, pues ahora va a evaluar lo del lado derecho, en este caso hijo. Y hijo, pues siempre va a dar true porque es un componente diferente de los valores false. Entonces se va a renderizar el hijo. Fíjate, vamos a recargar. Y pues se renderiza el hijo todo muy bien. Volvemos a presionar el botón. Y fíjate cómo me lo desmonta. Volvemos a presionar. Y fíjate cómo me lo vuelve a montar. Entonces el comportamiento es el mismo. En cambio, si aquí renderiza hijo es ahora sí que igual a false, pues nos va a retornar ese false. Y por consecuencia, pues vemos cómo nos está renderizando. Entonces, estas otras sintaxis con el operador AND, tú ya deberías de saber cómo funciona el operador AND. Aquí te voy a dejar un video para que entiendas cómo funciona el operador AND. Entonces, esta es otra forma más simplificada. Pero pues la verdad a mí me gusta más usar el operador ternario. Es un poco más intuitivo. Eso sea todo. Bendiciones.